Para mí también es un honor pertenecer al grupo de instructores del servicio y la residencia de neurocirugía del Hospital del Bosque, de la Clínica del Bosque. Quiero agradecer a todos, al doctor Aristizábal, a todos los instructores, a todos los residentes y particularmente al doctor Andrés Seguro por tan gentil invitación. Vamos a hablar del tratamiento microquirúrgico de los aneurismas cerebrales. Durante las fases iniciales de mi fellow con el doctor Sandro, esos primeros meses fueron bastante difíciles, doctores. Me parece una persona mal geniada, me parece una persona psicorrígida, inflexible, casi que injusta, y yo no entendía la razón de por qué ese comportamiento del doctor Evante. Después, poco a poco, fui entendiendo su filosofía, y esa filosofía no era otra cosa que encontrar la excelencia, desde el punto de vista microquirúrgico anatómico. Y no solo desde el punto de vista microquirúrgico anatómico, también teníamos que nosotros comprender todos los accesos a base de cráneo, todos los accesos al parenquima cerebral desde el punto de vista microanatómico. Y una vez que nosotros comprendimos eso, y una vez que me di cuenta de lo importante que era eso desde el punto de vista de mi entrenamiento, lo empecé a ver de manera diferente y comprendí esa filosofía de la excelencia. De suerte que a partir de entonces se convirtió en mi mentor. Y hoy en día, siempre que hago cualquier tratamiento neuroquirúrgico, doctores, detrás mío está esa persona con una mirada inquisitiva, con sus lentes y su bigote preguntándome si yo estoy haciendo lo mejor por ese paciente, mejor ese doctor Evandro. Una vez que nosotros decidimos tomar una decisión desde el punto de vista microquirúrgico o desde el punto de vista de terapia endovascular, nosotros tenemos que pensar exclusivamente en el beneficio del paciente. No podemos anteponer las ganancias que nosotros podamos tener, no podemos anteponer nuestro ego porque entonces los resultados son desastrosos. Acordémonos de esa ecuación que nosotros todos tenemos que llevar en nuestro corazón. A mayor ego hay mucho menos conocimiento. Paciente de 50 años, el paciente consulta por antecedentes de cefalea severa, pierde la conciencia, recupera la conciencia, ingresa al servicio de urgencias en Glasgow 1315. Tomamos TAC, que evidencia una hemorragia subaracnoidea localizada a nivel de la cisterna octocarotidia con extensión a la cisterna interhemisférica. La arteriografía evidencia 3 aneurismas localizados en A2, A3. Observe que estamos haciendo una vía de absceso anterior, interhemisférica. Aquí está la faz cerebral, la cara mesial del frontal, la circunvolución del cíngulo. Aquí están los aneurismas. Una vez que nosotros entendemos los aneurismas desde el punto de vista anatómico, una vez que nosotros entendemos la morfología, la arquitectura, las aferencias, las eferencias, la relación con otros vasos sanguíneos, y decidimos colocar ese clip, las posibilidades de que esos aneurismas vuelvan a crecer, las posibilidades de que esos aneurismas vayan a resangrar, las posibilidades de que ese paciente requiera un tratamiento adicional son nulas. Es decir, el paciente queda curado desde el punto de vista microquirúrgico. A sabiendas de que los resultados no están en nuestras manos, sino que se encuentran en otras manos, he querido revisar para esta charla 3 guías que me parecen fundamentales. En primera instancia, las guías de la American Heart Association. Acordémonos que ellas se presentaron o han tenido 3 entregas. La primera en 1994, en el 2009 y las últimas en el 2012. Estas revisaron la literatura desde el 2006. También quise revisar las guías de la Asociación Europea para el Manejo de la Hemorragia Subaracnoidea. Ellas revisaron la literatura desde 1960 hasta el 2011 y se presentaron en el 2013. Y por último, revisé las guías de la Asociación Coreana para el Manejo de la Hemorragia Subaracnoidea. Ellas revisaron la literatura hasta el 2015 y se presentaron en el 2017. Paciente de 72 años, el paciente consulta por antecedentes de cefalea severa, vómito incoercible, sensación de fotofobia, ingresa en Glasgow 14-15, tomamos imágenes que evidencian una hemorragia subaracnoidea más localizada en el valle silviano del lado derecho. En las reconstrucciones con angiotac se observa un aneurisma grande, casi que gigante, localizado en la unión de M1, M2. Y decidimos que el mejor tratamiento para este paciente es desde el punto de vista de la microcirugía. Entonces, nosotros siempre que operamos, siempre tenemos algunos actos que son repetitivos, como hacemos los 4 movimientos para colocar la cabeza. Siempre nosotros abrimos el valle silviano desde la porción distal a la porción proximal, es decir, desde la región operculoncelular a la región efenoidal. Siempre nosotros abrimos la cisterna carotidia. Siempre la disección es desde el punto de vista cortante. Nunca hacemos o evitamos en lo posible disecciones romas, sino siempre propendemos por tener una disección de tipo cortante. Y siempre, antes de manipular el aneurisma, buscamos el control proximal. Digamos que esos son nuestros 4 valores básicos para cualquier tipo de aneurisma. Independientemente de la localización, siempre abrimos el valle silviano en esta manera. Entonces, observen, aquí está la cara mesial del lóbulo frontal, específicamente los giros orbitales, aquí está el temporal y todo este es el aneurisma. Y estas son unas adherencias importantes que tenía el aneurisma a esa cara mesial, a esos giros orbitales del frontal.
¿Qué pasa cuando la tijera no corta? Observen que estamos tratando de cortar las adherencias. Entonces se desgarró como consecuencia que no cortó la tijera y observen que hay un desgarro adyacente al domo del aneurisma. Lo estamos controlando con la succión. Vamos a pasar un poquito rápido en vista del tiempo, es una charla larga. Intentamos la coagulación. Estas pinzas no requieren irrigación. Observen aquí la ruptura del aneurisma. A pesar de la coagulación, el sangrado sigue siendo importante. Decidimos que lo mejor es colocar un clip. Cuando colocamos el clip, no esperen, doctores, que vamos a tener completamente el campo exangüe, disminuye el sangrado, con eso es suficiente, podemos seguir disecando. En la medida del tiempo se va logrando una coagulación completa. Y esto para decir que es muy importante desde el punto de vista microquirúrgico los campos exangües. El peor enemigo de la microcirugía es el sangrado. Una vez que nosotros tenemos el aneurisma, tratamos de comprenderlo y decidimos hacer una videoangiografía con fluoresceína. Aquí está la colocación de la fluoresceína. Digamos que la fluoresceína nos ayuda importantemente desde el punto de vista anatómico. Observen la rama temporal. Aquí hay algo extravasación del material de la fluoresceína. Donde exista ruptura de la barrera hematoencefálica se puede suceder algo extravasación, pero es una ayuda indispensable. Una vez que comprendemos el aneurisma, decidimos colocar un clipaje temporal a nivel de la M1. Después de ese clipaje temporal nos damos cuenta que el aneurisma está bastante turgente, de suerte que intentamos quitarle turgencia pinchando el aneurisma y logrando succión del interior del aneurisma. Sin embargo, a pesar de esto, observen que sigue bastante turgente el aneurisma. De suerte que continuamos con la disección, colocamos un clip inicial que pensamos que era suficiente. Después continuamos la disección y decidimos que podemos lograr un poco mejor de exclusión del cuello con la colocación de un segundo clip hacia la base. Una vez que colocamos ese clip, retiramos el clipaje temporal. La realidad es que todo esto duró 6 minutos. Estos son los estudios postoperatorios. Observen el angioTAC, donde no se observa o se observa exclusión completa del aneurisma. Y este es el TAC postoperatorio que evidencia algunas hipodensidades localizadas en la región posterior de la circunvolución de Hels, que la relacionamos con el vasoespasmo que ha presentado el paciente. El paciente duró 18 días hospitalizado y salió sin ninguna clase de déficit neurológico. Bien, sabemos que la hemorragia subaracnoidea corresponde al 5% de todas las apoplejías. La incidencia general es de 10.5 casos por 100.000 habitantes por año. De suerte que en un país tal como Estados Unidos podemos esperar hasta 27.000 casos por año. Sabemos que es más frecuente en la sexta década de la vida, más frecuente en mujeres, en personas de raza negra, y en los estudios de prevalencia mundial en autopsia se encuentra, como decía, una prevalencia del 1 al 5%. De suerte que en un país como en Colombia podemos esperar hasta 2.400.000 personas con aneurisma sin que la mayor parte de ellos sepan realmente que están teniendo, que presentan un aneurisma. La mayor parte de las personas ignoran la presencia de estos aneurismas. Paciente 37 años, el paciente consulta por un cuadro de cefalea severa asociada a una importante clínica de intoxicación alcohólica, ingresa al servicio de urgencias, se trata de intoxicación alcohólica, el paciente mejora sensiblemente de su cuadro de intoxicación, además de la cefalea, le dan observación durante 6 horas y lo remiten a la casa. Déjenme hacer aquí un paréntesis, hasta antes de 1984, los índices de no diagnóstico de hemorragia subaracnoidea en los servicios de urgencia están del orden del 84%. Hoy en día están en el 12%, lo cual a mi ver sigue siendo bastante importante. Pero ¿qué pasa una vez que nosotros no diagnosticamos a este paciente en un servicio de urgencia? Las posibilidades de discapacidad, de fallecimiento o alteraciones cognitivas aumentan hasta 4 veces en relación con el pronóstico de ese paciente. De ahí la importancia que nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestros servicios de urgencias. En definitiva, el paciente ingresa 12 horas después por inicio de la cefalea, le toma a alguien definitivamente un TAC y observen en ese TAC de ingreso que se evidencia una hemorragia subaracnoidea localizada a nivel
del ángulo externo de la cisterna autocarotidia, afectación de la porción epineural del valle silviano, y observen que hay algo de afectación también de la cisterna crural. Ustedes pueden determinar y pueden observar acá una calcificación localizada a nivel de la punta del aneurisma. Tomamos una arteriografía que dice un aneurisma grande localizado en el territorio de la arteria comunicante posterior, y con un clip se logra la exclusión completa del aneurisma. El paciente sale en muy buen estado general. Pero entonces, doctores, ¿estos pacientes los debemos de haber tratado desde el punto de vista de la microcirugía o los debemos de haber enviado a terapia endovascular? ¿Cómo nosotros nos podemos apoyar en la medicina basada en la evidencia para determinar esta respuesta? Tal vez han existido dos estudios importantes a través de toda la literatura en relación o más cercanos a propender por dar la respuesta a este tipo de pregunta. El primer estudio de los cuales es el ISAT, acordemos que es el Estudio Internacional para el Manejo de la Hemorragia Subaracnoidea. Fue un estudio prospectivo, aleatorio, controlado, multicéntrico, que trataba de tener una aplicabilidad mundial. ¿Cuál era la manera como ellos iban a responder esta pregunta? Con tres resultados importantes. En primera instancia, la presencia de discapacidad o fallecimiento. En segunda instancia, la presencia de resangrado. Y por último, la presencia de convulsiones. Acordémonos que este estudio comenzó en 1994 y terminó abruptamente en el 2002. ¿Y cuál fue el primer informe de este estudio? Pacientes tratados con terapia endovascular por embolización. Déjenme aquí hacer un segundo paréntesis. Todos los pacientes en el ISAT fueron clipados desde el punto de vista de la microcirugía y fueron exclusivamente embolizados desde el punto de vista de la terapia endovascular. Entonces, volvamos a leer el informe. Pacientes tratados con embolización por terapia endovascular tenían significativamente una disminución de la rata de discapacidad severa o fallecimiento a un año comparado con aquellos tratados desde el punto de vista de la microcirugía vascular. Es decir, ellos nos decían en ese informe que desde el punto de vista de ese estudio, la respuesta era muy clara. Todos estos pacientes tendrían que haberse enviado a la terapia endovascular. ¿Pero fue esto real? Pues para ellos fue tan real que en ese momento, en 2002, suspendieron el estudio porque vieron que la diferencia era tan importante que definitivamente no valía la pena continuar con el seguimiento de estos pacientes. Este es el informe de presentación a los 10 años que se presentó en el 2005, pero analicemos este estudio de una manera un poco más detenida. Entonces, observamos acá que fue un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en 42 centros, y déjenme decirles que el 90% de estos centros están localizados en Gran Bretaña, algunos hospitales en Europa, otros menos en Estados Unidos y algunos escasos en Japón. Se incluyeron inicialmente 9.559 pacientes, de los cuales únicamente entraron en el estudio 2.143, es decir, hubo una selección, una exclusión de más del 78% de los pacientes. Aquí ya como que nosotros empezamos a desconfiar un poco de este estudio. En definitiva, quedaron 1.073 pacientes para el brazo de terapia endovascular y 1.070 pacientes para el brazo de microcirugía vascular. Del grupo de terapia endovascular, algunos fallecieron, quedaron 1.063 pacientes, y de los cuales el primer año 250, 23.7% de los pacientes presentaban discapacidad o fallecimiento. Desde el punto de vista del brazo de la microcirugía, quedaron 1.055 pacientes, de los cuales 326, 30.6% de los pacientes presentaban discapacidad o fallecimiento. Entonces, con estos resultados, uno no puede otra cosa que decir, sí, realmente había una diferencia. Y si nosotros miramos desde el punto de vista clínico, la presencia de... si nosotros miramos desde el punto de vista clínico las disminuciones de los riesgos absolutos o relativos que se presentaron en este estudio, la realidad es que sí había una diferencia. Vemos que el primer año existió una diferencia del 22.6% al 6.9% a favor de la microcirugía, a favor de la terapia endovascular. La realidad es que la disminución del riesgo absoluto fue del 7.4% a favor de la endovascular, o sea, lo cual mostraba una diferencia notable. Pero miremos qué pasó con esos pacientes a los 5 años. Pacientes independientes en buen estado desde el punto de vista de la terapia endovascular, 83%. Desde el punto de vista de la microcirugía, 82%. O sea, desde el punto de vista de pacientes vivos e independientes a los 5 años, no hay diferencia entre las dos técnicas. ¿Qué pasó con las tasas de dependencia o fallecimiento a los 5 años? De 14 al 11% a favor de la terapia endovascular. O sea, no hay una diferencia notable. No era la diferencia que notábamos el primer año. Analicemos los otros resultados que encontramos en este estudio. Entonces, resangrado se presentó en el 0.06% de los pacientes que se llevaron a tratamiento microquirúrgico y el 0.2% de los pacientes que llevaron a terapia endovascular, o sea, una diferencia de un 14% a favor de la microcirugía.
La epilepsia se presentó en un 4% desde el punto de vista de la terapia endovascular y en un 7% desde el punto de vista de la microcirugía, o sea, 3 puntos a favor de la terapia endovascular. Las necesidades de un tratamiento adicional se presentaron en el 14.4% desde el punto de vista de la terapia endovascular versus el 3.8% desde el punto de vista de la microcirugía. Entonces, hay una favorabilidad desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico para los pacientes que requerían un tratamiento adicional a partir del primer tratamiento, sea por terapia endovascular o por microcirugía. Y en este ítem nosotros fuimos bastante competitivos en relación a la terapia endovascular. Pero miremos un poco la mortalidad. Veíamos que era el 30.9% el primer año. ¿Qué pasó a los 5 años? Aumentó un punto y quedó en el 31.9%. Desde el punto de vista de la terapia endovascular era el 23.5% y observen que casi aumentó 4 puntos, con el 27.8% a los 5 años, con una tendencia ascendente. ¿Por qué se presentó esos 4 puntos, casi 4 puntos de aumento desde el punto de vista de la terapia endovascular? Resangrado y necesidad de un tratamiento adicional. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que entender cuando leemos las cifras y no las vemos en una foto cuando veíamos el informe del 2002. Entonces, ¿cuál fue el informe de ISAD a los 5 años? Entonces, para pacientes con aneurismas pequeños en la circulación anterior, en buen estado neurológico, la embolización resulta en menos morbilidad desde el punto de vista perioperativo que el clipaje. Sin embargo, las ventajas de la embolización son menos convincentes en relación al término y a la evolución, y para los 5 años la superioridad de la embolización para estos pacientes es discutible. Entonces, las cosas son aquí un poco diferentes. Miremos qué errores desde el punto de vista epidemiológico existieron en el ISAD. En primera instancia, la selección. No puede ser, doctores, que llegaron 9.559 pacientes y que hubo una exclusión del 78%, únicamente quedó el 22.4% de los pacientes, o sea, 2.143 pacientes. Existió una selección y se determinó que la selección había sido importantemente influida por el grupo de terapia endovascular para tratar de localizar o utilizar esta terapia en aneurismas que fueran asequibles para ellos. Tal vez lo más importante desde el punto de vista del estudio, el error más importante fue esto, el aumento en el tiempo en el tratamiento. Sabemos que el ISAD tenía como regla que los dos grupos, tanto desde el punto de vista de la terapia endovascular como la microcirugía, se trataran en las primeras 24 horas. ¿Cuál fue la realidad? Desde el punto de vista de la terapia endovascular, se trató en 1.1 días. Desde el punto de vista de la microcirugía, se trató en 1.7 días. ¿Cuál es la diferencia? Son aproximadamente 15 horas de diferencia entre los dos grupos. ¿Qué quiere decir estas horas de diferencia? Si nosotros estamos hablando de tumores, si estamos hablando de otra patología, 15, 16 horas de diferencia no es mayor, no es importante. Pero desde el punto de vista de la hemorragia subaracnoidea sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque en estas horas de diferencia entre los dos tipos de tratamiento se presentaron 19 mortalidades, 19 fallecimientos desde el punto de vista de la microcirugía y 7 fallecimientos desde el punto de vista del endovascular. O sea, quedaron 12 pacientes más como consecuencia de ese retardo en el tratamiento en el grupo de la microcirugía. Además, 11 hemorragias subaracnoideas más se presentaron en el grupo de la microcirugía. Y como en la construcción de este estudio se determinó que cualquier complicación pretratamiento era una complicación de ese grupo de tratamiento, naturalmente, esas complicaciones pretratamiento se sumaron como hubieran sido complicaciones post-tratamiento, es decir, complicaciones de ese grupo. Y vamos a ver posteriormente qué pasa cuando nosotros excluimos esas mortalidades pretratamiento en el ISAD. En el ISAD no era obligatoria tener arteriografías postoperatorias, sin embargo sabemos que tomaron 450 arteriografías con índices de obliteración del 81%. Es alto desde el punto de vista, si lo comparamos con la terapia endovascular, pero es muy bajo si lo comparamos desde el punto de vista de la microcirugía. Y si yo les digo a ustedes, doctores, que el 88% de los pacientes del ISAD estaban en buen estado neurológico, el 93% de los pacientes, los aneurismas eran de 10 milímetros o menores, y el 97% estaban localizados en el territorio anterior, todos esos tres factores son factores de que nosotros nos hace pensar que nos va muy bien desde el punto de vista de la microcirugía. Nos hace a nosotros reflexionar que probablemente la microcirugía en el ISAD no tenía mayor experiencia. Y si yo les sumo el hecho de que el 1% de los aneurismas clipados no se lograron clipar, es decir, 30 aneurismas no se lograron clipar, de los cuales 26 pasaron al grupo de terapia endovascular, nos hace pensar de nuevo y nos hace reflexionar que probablemente la microcirugía o los microcirujanos que participaron en el ISAD, la experiencia no era la mejor, de pronto la experiencia no era tan deseable para competir desde el punto de vista de terapia endovascular. En el ISAD era regla desde el punto de vista de la terapia endovascular que tuvieran los terapistas por lo menos 30 procedimientos antes de participar en el estudio.
desde el punto de vista de la microcirugía no había o no existía ninguna regla, únicamente hospitales que operaran aneurismas. Como consecuencia de todo esto, acordémonos de esa gran crítica que emitió el doctor Salomón en el 2003, que si nos dice que uno de estos resultados fueron aplicados para un neurocirujano de su grupo, probablemente él no dejaría operar ese neurocirujano más aneurismas durante todo el tiempo de su vida. El 90% de los hospitales están localizados en Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos aplicar la neurocirugía de Gran Bretaña a todo el mundo. Y si nosotros sabemos que después de 5 años, todos los seguimientos que se llevaron a cabo en los pacientes del ISAT fue exclusivamente en pacientes de Gran Bretaña, nos hace pensar que este estudio no puede tener una aplicabilidad mundial. Definitivamente las necesidades de un tratamiento adicional son muy favorables desde el punto de vista de la microcirugía vascular, 17.4% versus el 3.8%. O sea, nuestros pacientes, a pesar de la falta de experiencia de los neurocirujanos del ISAT, tienen una diferencia notable en cuanto a la necesidad de un tratamiento adicional. Es decir, un paciente con terapia endovascular tiene, por COILS, tiene hasta 6.9 veces más probabilidades de que requiera un tratamiento de aneurisma inicialmente tratado. Quiero mostrarles a ustedes este estudio, que es el del doctor Campi. El doctor Campi fue un líder en el ISAT, él estuvo desde 1994 hasta el 2002. Sin embargo, una vez que se suspendió el ISAT, él siguió y continuó mirándolo y observando los pacientes de este estudio. Y él determinó hacer 2 clases de observaciones, una inicial y otra tardía. Él encontró en que en la observación inicial, los pacientes embolizados por terapia endovascular tenían un 8.8% de necesidad de un tratamiento adicional. Y con el tiempo bajó al 8.6% las posibilidades de una terapia adicional. Desde el punto de vista de la microcirugía está en el 2.9% y disminuyó al 0.9%. Entonces observemos que estos resultados nos dicen que todos los pacientes por terapia endovascular, por embolización, tienen que verse a través del tiempo, tienen que seguirse observando, tienen que seguirse valorando desde el punto de vista de las neuroimágenes. ¿Qué pasó con el resangrado entre las 2 terapias? Entonces se encontró de forma general un resangrado para la microcirugía del 0.3 versus la terapia endovascular del 0.6%. Pero acordémonos aquí los estudios del doctor Michael que llevó a cabo en estos pacientes del ISAT y encontró que desde el punto de vista de la microcirugía las posibilidades de resangrar están en el 0.034% versus el 0.24% para el endovascular. O sea, hay 5 veces más de probabilidad de que un paciente por terapia endovascular vaya a presentar resangrado. Pero dejemos un poco los porcentajes y pasemos a números. Esta no es una tabla mía, es la tabla de presentación del ISAT a los 10 años. Miremos las posibilidades de resangrado después de tratados ese aneurisma. Desde el punto de vista de la microcirugía, a los 2 meses ningún paciente resangró, desde el punto de vista del endovascular tampoco sangró. Al año, 11 pacientes resangrados desde el punto de vista de la microcirugía, 28 por la terapia endovascular. A los 10 años, 15 pacientes resangraron desde el punto de vista de la microcirugía versus 51 pacientes desde el punto de vista de la terapia endovascular. O sea, es una diferencia notable. ¿Qué pasó con la mortalidad? Los primeros 2 meses la mortalidad fue equidistante, 6 y 6%, pero acordémonos que en el 6% de la microcirugía hay 12 pacientes más de fallecimiento pre-tratamiento. ¿Qué pasó al año? 8% para la microcirugía, 7% para el endovascular. ¿Qué pasó a los 10 años? 21% para la microcirugía, 17% para la terapia endovascular. Sumando en este 21% esos 12 pacientes de complicaciones pre-tratamiento. Este es el informe del ISAT que se presentó a los 18 años. Observen que fue prácticamente y exclusivamente realizado en Gran Bretaña. ¿Qué pasa, doctores, si nosotros quitamos esas mortalidades pretratamiento en el ISAT? Entonces, si nosotros retiramos esas mortalidades pretratamiento a los 5 años, con un hazard radio de 0.80, no hay diferencia en cuanto a dependencia o fallecimiento en el ISAT entre las 2 técnicas. Y si nosotros sostenemos retirando esos pacientes de complicaciones pretratamiento a los 10 años, tampoco vamos a encontrar una diferencia significativa entre las 2 técnicas desde el punto de vista de dependencia o fallecimiento, que fue lo que ellos denunciaron en el 2002 y por el cual se suspendió el estudio. Pacientes vivos a los 10 años desde el punto de vista de la terapia endovascular 83%, pacientes vivos desde el punto de vista de la microcirugía 79%, pacientes independientes 82% desde el punto de vista del endovascular, 78% desde el punto de vista de la microcirugía. No se encontró una diferencia desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿qué es el ISAT desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista es un estudio importante desde el punto de vista epidemiológico, de bastante valor estadístico y bastante peso estadístico, pero las conclusiones desde mi punto de vista son absolutamente erróneas. Si ustedes leen el ISAT, ustedes van a determinar que siempre ellos hacen énfasis en la diferencia en cuanto a dependencia y mortalidad a favor de la terapia endovascular en contra de la microcirugía, a pesar de que las tablas y los resultados muestran una cosa diferente.
Esta no es una tabla mía, es una Kaplan-Meier que se presentó en el estudio de los 18 años que vimos anteriormente que se llevó a cabo en Gran Bretaña. Observen que hacen en esta tabla una comparación entre la mortalidad acumulativa versus los índices de independencia y sobrevivencia a través del tiempo. En rojo está la microcirugía, en azul la terapia endovascular. Observen que no hay una diferencia a través del tiempo, incluso después de 15 años es más la mortalidad que se presenta desde el punto de vista de la terapia endovascular en relación a la microcirugía. ¿Cuál sería la conclusión justificada del ISAT? Que la ventaja significativa de la endovascular en relación a la microcirugía únicamente persiste el primer año en relación a dependencia o fallecimiento, pero después en el seguimiento este beneficio no está presente. Pero si nosotros hablamos de resangrado, si hablamos de la necesidad de un tratamiento adicional, los resultados son diferentes, son muy a favor de la microcirugía desde los primeros meses de seguimiento. Entonces, este estudio que fue ideado para ser un estudio 1A, 1B, resultó ser un estudio 2B después de ser estudiado a fondo por este gran centro que es el Centro para Medicina Basada en la Evidencia. ¿Y qué es un estudio 2B, doctor? Es un estudio 2B que es una pieza de información que puede ser incorporada en el manejo o el tratamiento de un paciente, pero nunca puede ser una base formal de una guía de manejo. Y los reto a ustedes, doctores, para que lean las guías que comentábamos, la American Heart Association, la de la Asociación Europea para el Manejo de la Hemorragia Pneumocócica e incluso las guías coreanas, donde ellos nos dicen que un paciente en buen estado que sea susceptible de ser tratado desde el punto de vista de la terapia endovascular o que sea susceptible de tratarse desde el punto de vista de la microcirugía, ellos propenden y aconsejan que sea tratado desde el punto de vista de la terapia endovascular basados en el ISAT. Y acordémonos de que el 85% de los microcirujanos en Gran Bretaña, después de ese informe del 2002, cambiaron la manera de llevar a cabo el tratamiento de la hemorragia solenoidea y decidieron en un 85% enviar a esos pacientes a terapia endovascular. Y lo están haciendo con un informe 2B. Entonces, esto nos implica a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos estudios, cuando nosotros los interpretamos o cuando no lo leemos, pero simplemente vamos a conferencias y alguien nos hace énfasis en el ISAT. El ISAT hay que leerlo para tener una determinación exacta de cuál es la información real que él nos está proporcionando y el valor que nos puede proporcionar en el manejo y la decisión de tratar a los pacientes. ¿Cuál es la calidad de vida de los pacientes con hemorragia solenoidea? Realmente no es la mejor. Sabemos que hasta un 10 o un 20% de los pacientes presentan una dependencia a largo término. Un tercio de los pacientes que sobreviven quedan dependientes. Si no se tratan estos pacientes, hay una mortalidad hasta el 60% de los primeros 30 días de su vida a la hemorragia subaracnoidea. Algunos factores relacionados con factores de riesgos para la hemorragia subaracnoidea, solo quiero hacer referencia al tamaño aneurismático. Acordémonos de ese gran estudio que se sucedió en 1998, que fue el Estudio Internacional para Aneurismas No Rotos. En su fase prospectiva nos decía este estudio que aneurismas de 3 a 7 milímetros, las posibilidades de resangrado en territorio anterior era del 0%. Si era de 7 a 12 milímetros, aumentaba el 2.6%. ¿Cuál es la realidad? Todos los días nosotros operamos aneurismas rotos de 3, 4, 5, 6 milímetros. De suerte que nosotros no solo tenemos que tener en cuenta el tamaño para determinar el tratamiento de un aneurisma incidental, tenemos que tener en cuenta dónde se localiza el aneurisma, las colaterales que tiene, la arquitectura, la presencia de placas de ateroma y el estado general del paciente para determinar si el paciente requiere un tratamiento prioritario. Algunos factores genéticos relacionados con la hemorragia subaracnoidea, factores predictores de pobre pronóstico en la hemorragia subaracnoidea, solo quiero hacer énfasis en esto. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen que ser tratados en hospitales con experiencia, servicios de urgencia, donde conozcan la enfermedad y la patología, unidades de cuidado intensivo donde sepan exactamente cómo se debe manejar estos pacientes y, lo más importante, neurocirujanos con experiencia. No puede ser doctores hoy en día que, y esto lo digo con causa, de que conozco neurocirujanos que hacen un aneurisma cada 3 meses, hacen columna, hacen otras subespecialidades, y están operando un aneurisma cada 3, 4, 5, 6 meses y de esta manera nosotros no somos competitivos con la terapia endovascular. Quiero presentarles ese otro estudio que es el BRAT. Acordémonos que el BRAT surgió como respuesta al ISAT y el objetivo principal del BRAT era tratar de compensar todos los déficits epidemiológicos que había tenido el ISAT. El BRAT fue un estudio que se llevó a cabo en el Barrett Institute de Phoenix, Arizona, fue un estudio prospectivo, un estudio aleatorio, controlado, y también para tratar de responder esta pregunta, ¿qué era mejor desde el punto de vista del tratamiento de la hemorragia solenoidea secundaria a ruptura aneurismática? ¿Operarlos o llevarlos a terapia endovascular?
utilizó, digamos que tratando, corrigiendo esos defectos que ha tenido el ISAT, que fuera, o sea, que se diera desde el punto de vista bioestadístico en un sistema controlado, que fue en el hospital de ellos, en un único hospital, para tratar de corregir todo ese error desde el punto de vista estadístico. Únicamente los pacientes en el BRAD como el ISAT fueron embolizados, no fueron tratados de otras técnicas diferentes de la terapia endovascular como STEMS o como la colocación de divertores de flujo. Pero a diferencia del ISAT, ustedes observen lo que pasó en el BRAD. Realmente sabemos exactamente qué pasó con cada paciente y por qué se excluyó el estudio. Inicialmente se incluyeron 725 pacientes, por miles causas quedaron 327 pacientes con 177 aneurismas de cuello ancho y 150 aneurismas de cuello pequeño. Se asignaron al grupo de microcirugía 159 y al grupo de la terapia endovascular 168, de los cuales 90 eran de cuello ancho y 68 eran de cuello pequeño para el caso de la microcirugía, y para el caso del endovascular 87 eran de cuello ancho y 81 eran de cuello pequeño. O sea, más o menos hay distancia entre 90 y 87 de los aneurismas de cuello ancho en ambos grupos. Pero observemos en definitiva qué pasó. De los 90 de cuello ancho que habían sido asignados al grupo de microcirugía, 90 se cliparon, y de los 69 que habían sido dirigidos al grupo de microcirugía, de los 69, 68 se cliparon. Un paciente con aneurisma de cuello pequeño se envió al grupo de terapia endovascular, o sea, un crossover solo de un paciente. Desde el punto de vista de la terapia endovascular, 168, de los cuales 87 eran de cuello ancho y 81 eran de cuello pequeño. De los 87 de cuello ancho se embolizaron 41 y 46 se enviaron del grupo de la terapia endovascular a microcirugía. ¿Qué pasó con los aneurismas de cuello pequeño? 67 se embolizaron y 14 se enviaron al grupo de microcirugía. Es decir, en definitiva, 218 de los aneurismas del BRAD se cliparon, de los cuales 136 eran de cuello ancho y 82 eran de cuello pequeño, y de los embolizados en definitiva fueron 109 pacientes, 109 aneurismas, de los cuales 41 eran de cuello ancho y 68 eran de cuello pequeño. Entonces ustedes pueden observar acá la diferencia entre 136 de cuello ancho para microcirugía versus 41 de cuello ancho desde el punto de vista de la terapia endovascular. Naturalmente, para las dos técnicas los aneurismas de cuello ancho son difíciles. Tal vez más desde el punto de vista de la terapia endovascular, ellos tienen que ayudarse con balones, con stent, etc. Para nosotros son difíciles, pero tal vez si hay entrenamiento, si hay experiencia, nosotros podemos manejar de una manera bastante favorable. ¿Qué es lo importante de esto? Entender que cuando nosotros hablamos del BRAD, a nosotros, es decir, al grupo de la microcirugía le tocó los aneurismas más difíciles, y al grupo de la terapia endovascular les tocó los aneurismas de cuello pequeño, que son para nosotros igualmente más fáciles de tratar, supongo que para ellos igualmente. En definitiva, fue un estudio que se llevó a cabo desde el 2003 al 2007, inicialmente 71 pacientes, la asignación inicial fue de 238 para microcirugía y 233 para la terapia endovascular, y observen que a diferencia del ISAT, en el BRAD no existía un criterio anatómico de exclusión. Existían 6 categorías de hemorragia subaracnoidea no traumática. En primera instancia, no relacionada con aneurismas, relacionada con malformaciones arteriovenosas o fístulas, relacionadas con aneurismas fusiformes, con blister aneurismas, aneurismas disecantes y naturalmente con aneurismas saculares. Bueno, entonces miremos cómo fue esto. Entonces, de los 178 pacientes asignados para el grupo de microcirugía, únicamente un paciente que digamos con aneurisma de cuello pequeño se pasó al grupo de terapia endovascular, o sea, un crossover de menos del 1%. Desde el punto de vista de la terapia endovascular, de los 178 asignados, 64 se pasaron al grupo de microcirugía, o sea, un crossover de un 36%. Esto implica una selección que posteriormente lo vamos a ver. Pero veamos los resultados. Necesidades de un tratamiento adicional. Desde el punto de vista de la microcirugía, 2 pacientes de 241, o sea, un 0.8%. Desde el punto de vista de la terapia endovascular, requieren un tratamiento adicional 23 pacientes de 115, o sea, un 20%. Acordémonos que en el ISAT los índices o necesidades de un tratamiento adicional eran del 17.4%. En forma general, en el BRAD para terapia endovascular, las necesidades del tratamiento adicional fueron del 19%, o sea, no hay una diferencia notable en cuanto a las necesidades de un tratamiento adicional entre el BRAD y el ISAT. ¿Qué pasó desde el punto de vista de los criterios de obliteración? Entonces, a los 10 años, la obliteración para la microcirugía 93%, con una P 0.01,
para la terapia endovascular del 22%, con una P exactamente igual, una diferencia notoria a favor de la microcirugía en cuanto a los índices de obliteración. Resangrados se presentaron únicamente en 2 pacientes a los 7,5 años y 9,5 años desde el punto de vista de la terapia endovascular. Todo esto y el hecho que se presentaron tan tardíamente nos hace pensar que siempre los pacientes con terapia endovascular por COVID tienen que observarse a través del tiempo. Y lo más importante, no existe una diferencia significativa entre las dos terapias desde el punto de vista de dependencia o fallecimiento. Estas son las tablas que nos muestran la incidencia y participación por grupos de acuerdo al territorio anterior o posterior de ambas técnicas. Aquí, para el caso del territorio posterior, ustedes pueden ver que los aneurismas de la punta de la basilar tuvieron mayor participación el grupo de endovascular, desde el punto de vista de la pica, mayor participación de la microcirugía. Para los aneurismas de la arteria cerebrosa superior fueron principalmente clipados, para los aneurismas de la arteria cerebral posterior fueron principalmente embolizados y hubo equidistancia en los aneurismas de la unión vertebrovascular entre las dos técnicas. ¿Qué pasó en el territorio anterior? Entonces hubo equidistancia, de pronto decir que los aneurismas de la comunicante anterior fueron más clipados, al igual que los aneurismas proximales de la carótida interna. En general, la mortalidad para ambos grupos fue del 34% en el BRAD y lo más importante, no existió diferencia entre ninguna de las dos técnicas en cuanto a dependencia o fallecimiento. Hubo alguna diferencia el primer año en relación a aneurismas de la comunicante posterior, sin embargo, no fue estadísticamente significativa y no persistió a través del tiempo. Veíamos entonces la diferencia entre el BRAD y el ISAC. En el ISAC se trataron de corregir esas 15 horas de diferencia de tratamiento entre las dos técnicas. No hubo 11 resangrados a favor de la terapia endovascular ni 12 fallecimientos a favor de la terapia endovascular entre complicaciones pretratamiento que se han presentado en el ISAC. Pero dejemos un poco los porcentajes y vamos a lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Entonces recordemos un poco la anatomía, aquí la arteria basilar, la pica, la punta de la basilar, la cerebrosa superior y la AICA. Esto para ponernos en contexto con esta paciente, una paciente de 57 años. La paciente consulta por un cuadro de cefalea severa y un tercer par del ojo derecho. Realmente lo que le hizo consultar fue el tercer par del ojo derecho. Este es el TAC de ingreso. Observen que se observa una hemorragia subaracnoidea localizada principalmente en el territorio posterior, cisterna interpeduncular, algo la cisterna crural y ambiens, y más la cisterna del valle silviano del lado izquierdo. Presencia de cuernos temporales, redondamiento del tercer ventrículo. En el estudio angiotac se evidencia un aneurisma grande localizado a nivel de la punta de la basilar. Pero si nosotros observamos el aneurisma con detenimiento, ustedes pueden determinar que la arteria cerebral posterior sale de la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior del aneurisma. Con terapia endovascular decimos que el mejor tratamiento es desde el punto de vista de la microcirugía y observen que con un clip se logra la exclusión completa del aneurisma. La paciente sale en buen estado general, recuperó el tercer par después de 6 meses de ejercicios de ortóptica. Para mí es una pasión los aneurismas de cuello ancho. ¿Por qué? Porque realmente, y es la realidad desde nosotros, desde el punto de vista nuestro, nosotros tenemos entrenamiento, tenemos experiencia, no son difíciles para nosotros. Para ellos, para el grupo de la terapia endovascular, para ellos implica relativamente un reto y tienen que ayudarse realmente de técnicas anexas para lograr una oclusión, si no completa, por lo menos cerca a una oclusión del 90%. ¿Cómo se terminó en el BRAD los aneurismas de cuello ancho? Que fueran con un cuello mayor o igual a 4 milímetros y que la relación domo-cuello fuera menor de 2 milímetros. Esta es la manera como se llevó a cabo la inclusión de aneurismas de cuello anchos en el BRAD. Entonces ya vimos esta tabla de los 725 pacientes, en definitiva quedaron 327 aneurismas, 177 de cuello ancho, y 150 aneurismas de cuello pequeño. Entonces el 54,1% de los aneurismas del BRAD, 177, eran aneurismas de cuello ancho. Naturalmente, los aneurismas de cuello ancho se asociaron en las tablas del BRAD con pacientes de mayor edad y pacientes en peor estado clínico y neurológico. Esta tabla me parece absolutamente interesante. Entonces, pacientes asignados para el grupo de microcirugía, 159, de los cuales 90 aneurismas, el 56,6%, eran aneurismas de cuello ancho. Pacientes asignados a terapia endovascular, 168, de los cuales 87, 51,8%, eran aneurismas de cuello ancho. Entonces, en la asignación no hay diferencia, pero en la realidad del tratamiento, de los pacientes clipados, 218, de los cuales 136, el 62,4%, eran aneurismas de cuello ancho. De los pacientes embolizados, 109, de los cuales únicamente 41, el 37,6%, eran aneurismas de cuello ancho. Entonces, vuelvo, insisto, cuando le damos el BRAD, nosotros nos tocó los aneurismas más difíciles
nos tocó los pacientes en peor estado clínico y neurológico. Miremos los resultados en las dos técnicas, a pesar de que esa selección es un error importante. Entonces, desde el punto de vista de la obliteración, inicialmente en el postoperatorio inmediato, 51.2% desde el punto de vista de la terapia endovascular, desde el punto de vista de clipaje, 84.3%. A los 3 años, índices de obliteración, 31.8% para la endovascular, 84.6% para la microcirugía. 6 años, índices de obliteración, 35.7% para la endovascular, 91.8% para la microcirugía. Entonces, observen la diferencia y acordémonos del estudio de Lizard que mostraba índices de obliteración del 81% a través del tiempo. Hay una diferencia notable. ¿Qué pasa en cuanto a la necesidad de un tratamiento adicional en relación a las dos técnicas? Embolización de los 41 pacientes con cuello ancho, 11 requirieron un tratamiento adicional, o sea, el 26.80%. Ningún paciente que fue clipado con aneurisma de cuello ancho requirió un tratamiento adicional. Vuelvo y hago énfasis sobre esto. Sabemos que los pacientes con aneurismas de cuello ancho fueron pacientes mayores, en peor estado clínico. La mayor parte de los aneurismas se originaron de la arteria cerebral media, de la punta de la basilar, de la arteria carótida interna diferente a la unión con la arteria comunicante posterior. Y la mayor parte de los pacientes están en peor estado clínico a través de todo el tiempo de evolución de los aneurismas de cuello ancho. Entonces, nosotros, vuelvo, insisto, nos tocó los aneurismas con peor pronóstico desde el punto de vista clínico neurológico, a pesar que ustedes ven que las diferencias de obliteración y necesidad de un tratamiento adicional son bastante favorables desde el punto de vista del BRAD. Errores que tuvo el BRAD no los podemos nosotros no los podemos esconder. En primera instancia fue únicamente, se llevó a cabo en una institución, esto naturalmente es un error, y tal vez uno de los errores más importantes es esto, la presencia de que más de 64 pacientes se pasaron desde el punto de vista de la terapia endovascular a microcirugía. ¿Qué implica esto? Que ellos hicieron una selección. En el BRAD, el que decidía qué pacientes se trataban en cada grupo era el médico tratante. Él decidía si era mejor para microcirugía o mejor para terapia endovascular. Naturalmente, al existir un crossover tan importante en el BRAD, implica que una selección y que los pacientes embolizados en el BRAD fueron los pacientes más favorables desde el punto de vista de terapia endovascular. Entonces, ¿qué implica? Que los resultados que nosotros estamos viendo desde la terapia endovascular podrían tener peores resultados o que podrían ser no los que están mostrando porque estos criterios de selección que hubo. Naturalmente el BRAD no fue ideado exclusivamente para determinar la diferencia entre los dos grupos en relación a aneurismas de cuello ancho. La mayoría de los aneurismas fueron medidos con angioTAC y no con arteriografía, y esto juega para ambos grupos. Nosotros, cuando vemos un estudio prospectivo, aleatorio, controlado, estamos viendo una foto que sucedió hace aproximadamente 10 años, a pesar de que el informe del BRAD fue en marzo del año pasado. ¿Qué implica esto? Que desde el punto de vista de la terapia endovascular, hoy hay STEMs, hay divertidores de flujo, etcétera, pero esto igual juega para la microcirugía. Tenemos microdoppler de precisión, tenemos videoangiografías mucho mejores que teníamos hace más de 10 o 15 años, tenemos potenciales, tenemos muchas cosas que hace que este estudio, digamos, que nos diga exactamente qué pasó en este tiempo, pero que probablemente hoy tengamos otras técnicas que exista o haga que estas diferencias no sean las que nosotros estamos tratando de mostrar en este estudio. Sin embargo, esos estudios prospectivos, aleatorios, controlados, es lo más cercano a la medicina basada en la evidencia, es lo más cercano a la realidad. De suerte que, a pesar de esta diferencia, el hecho que nosotros estamos hablando de un estudio que sucedió hace un tiempo, por lo menos más de 10 años, tiene aplicabilidad del punto de vista del tratamiento que nosotros podemos implicar en nuestros pacientes. Lo más importante es que no existió en los dos grupos en el BRAD una diferencia en cuanto a dependencia o fallecimiento entre el grupo de microcirugía y terapia endovascular, pero sí existió diferencia en cuanto a los índices de obliteración, en cuanto a la necesidad de un tratamiento adicional y las posibilidades de resangrado a favor de la microcirugía. Volvamos un poco a la anatomía. Aquí está entonces la bifurcación de la carótida, la M1, la M2, la M3, la M4, esto para ponernos en contexto con un paciente de 35 años. El paciente debuta con una clínica de cefalea, pierde la conciencia, convulsiones, manejada en otra institución por esto de las EPS. Después de 14 años lo remiten con este aneurisma, un aneurisma gigante localizado en la unión de M1, M2. Con un clip se logra la exclusión completa del aneurisma, el paciente sale en aceptable estado general. Bien, hablemos un poco de bypasses. Nosotros, como microcirujanos o como neurocirujanos vasculares, no solo podemos resolver todas las patologías con clips, algunas veces tenemos que favorecernos de bypasses. Podemos decir que en general los bypasses se utilizan con dos objetivos principales, o porque vamos a aumentar el flujo en una región del cerebro, o porque queremos reemplazar un flujo en una región del cerebro.
Si nosotros vamos a aumentar un flujo en una región del cerebro, probablemente vamos a requerir un bypass de bajo flujo. Si nosotros queremos producir una técnica de reemplazo, probablemente vamos a requerir un bypass de alto flujo. Acordémonos que después de ese estudio COAS que se llevó a cabo en 1985, los bypass de bajo flujo para el manejo de enfermedad arteriosclerótica fue bastante cuestionado y se resultó que el tratamiento médico con aspirina era mucho mejor. La idea es que para bypasses de bajo flujo, la mejor indicación que nosotros podemos tener es cuando queremos aumentar el flujo en una región, cuando se produce como deficiencia de ese flujo una extracción de oxígeno mayor del 100%. ¿Eso qué implica? Implica que el metabolismo cerebral se torna directamente relacionado al flujo. En ese momento el bypass de bajo flujo tiene una indicación bastante importante. En forma general podemos decir que una vez que nosotros implicamos el BTO, la técnica con oclusión por balón, y el paciente presenta un déficit inicial inmediato, probablemente ese paciente requiere un bypass de bajo flujo y máxime si no tiene ninguna colateral presente. Si el paciente pasa la prueba inicial del BTO, pero presenta el déficit neurológico después de la fase hipotensiva, probablemente ese paciente va a requerir un bypass de bajo flujo si además presenta algunas colaterales funcionantes. Esto para ponernos en contexto con este paciente, es un paciente de 65 años. El paciente consulta por cuadros de isquemia cerebral transitoria relacionados con la arteria cerebral media del lado derecho. Lleva 6 meses o consultaba por 6 meses de esa clínica y nos comentaba que cuando hacía ejercicio esa clínica se acentuaba específicamente una sensación vertiginosa que era bastante discapacitante. El paciente le tomamos estos estudios y observen que se observa una amputación completa de la arteria carótida interna del lado derecho. Al paciente, como consecuencia de una obstrucción de la carótida interna mayor del 60%, le han colocado un stent 6 meses antes y observen que ese stent se relacionó con la obstrucción de la carótida del lado derecho. Ustedes pueden observar que realmente el hemisferio del lado derecho está prácticamente alimentando por ramas de la arteria cerebral anterior, pero también pueden observar que realmente en la región mediana y posterior del temporal la circulación es bastante escasa. De ahí la sintomatología que presentaba este paciente. Ustedes pueden también observar aquí que la carótida contralateral también tiene una enfermedad arteriosclerótica importante con una obstrucción mayor del 50%. La vertebral del lado izquierdo, ustedes pueden observar que también tiene una obstrucción mayor del 50%, y la arteria vertebral ipsilateral, es decir, la del lado derecho, es hipoplásica. Sin embargo, siempre hay milagros. Ustedes pueden observar de que hay una comunicación intraextracraneana entre la arteria vertebral y la arteria occipital, de suerte que decidimos hacer un bypass de bajo flujo que fuera la arteria occipital a M2 para tratar de aumentar el flujo en esta región. Observen que hemos trilado el hueso para que no existiera compresión con los planos subcutáneos del bypass. Este es el angioTAC postoperatorio. Ustedes pueden observar cómo se llevó a cabo el bypass, que se hizo terminal al occipital y término lateral hacia M2. Esta es la arteriografía. Ustedes pueden observar que aparece rápidamente la arteria carótida del lado izquierdo. No pude quitar esta parte de acá para ver un poco mejor. Ustedes observen aquí el bypass llenando la M2, M3 y M4. En el estudio lateral tal vez se ve un poco mejor. En la lateral llena también prontamente la carótida interna izquierda y van a observar el bypass llevando el flujo hacia M2, M3 y la región de M4. Estos son los controles postoperatorios que evidencian el funcionamiento correcto. Déjenme mostrarles aquí otro paciente. Este paciente es una paciente de 50 años, se da consulta por un cuadro de cefalea severa, continua, asociada con una clínica de microtrombos que se producía también o dependientes y afectando la arteria cerebral media del lado derecho. La paciente era valorada, fue valorada por neurología, le toman una angioTAC que evidencia este aneurisma y fue remitida al servicio. Ustedes observen la arteriografía, que es un aneurisma displásico fusiforme que tiene 2 componentes, un componente posterior hacia la bifurcación de M2, bastante fusiforme, y hacia la región anterior, cercana a la M1, con un componente sacular. Observen que hay una arteria que nosotros consideramos que tenía que preservarse porque iba a zona de elocuencia que salía esa porción sacular. Entonces nosotros pensamos con terapia endovascular que el mejor tratamiento desde el punto de vista de terapia endovascular, el objetivo principal era cambiar los flujos, evitar que esta turbulencia siguiera embolizando y que ocasionara esa clínica en la paciente, y naturalmente cualquier tratamiento estaba encaminado a que este aneurisma no continuara creciendo y no fuera a romperse.
Entonces, este es un dibujo que hicimos desde el punto de vista microquirúrgico. Tenemos que preservar esa rama que salía de la región posterior, que nos parecía elocuente. Tenemos que cambiar el flujo, es decir, producir una amputación de la comunicación entre la M1 y M2 y sostener o reemplazar ese flujo de sangre en ese hemisferio con un bypass de alto flujo que fuera la carótida externa hacia M2. Este es un estudio postoperatorio. Observen que hay la amputación entre M1 y M2. Hay la preservación de esa arteria que consideramos importante. Y esto para acordarme que realmente una vez que nosotros hacemos bypasses, tenemos que tener un entrenamiento. No el entrenamiento del fellow, donde hacíamos con ratas o practicamos con ratas cada semana. Esta es una imagen de esos entrenamientos con ratas. No, tenemos que hacerlo. El hecho que yo haya hecho un entrenamiento del fellow no implica que yo pueda hacer un bypass. No, eso no es cierto. Siempre que hago o tengo la oportunidad de hacer un bypass, un mes y medio antes, cada semana estoy haciendo 1 o 2 bypasses para tratar de practicar y ser idóneo para llevar a cabo esa unión, sea término terminal, término lateral, etcétera. Una vez que nosotros tenemos la práctica suficiente, el bypass deja de ser algo difícil, algo complejo, a pasar a ser un ejercicio bastante sencillo. Ustedes observen la arteriografía intraoperatoria, cómo sale el bypass con radial, absolutamente rápido, fabulosamente bonito desde el punto de vista, y cómo está llenando la M2. Aquí el bypass llenando la M2, observen el bypass llenando la M2, la amputación que sucedió y la preservación de esa rama que en esta arteriografía no la deja ver. Siempre utilizamos radial por 3 o 4 indicaciones que nos parece más favorable que la arteria safena interna. Acordémonos que la arteria radial puede manejar flujos de 40, 70 milímetros por minuto, mientras que la safena maneja flujos que pueden ir de 70 a 140 milímetros por minuto. Entonces el riesgo de hiperemia realmente es grande. Además, la arteria radial no tiene las válvulas que tiene la arteria safena, de suerte que puede tolerar bajos flujos sin que se obstruya. Concomitantemente se desnuda mucho menos el endotelio de la arteria que la vena, y esto facilita que haya menos trombosis y menos obstrucción de la arteria radial. Alguna complicación que yo vi en el fellow fue el vasoespasmo que puede sucederse en la arteria radial. Sin embargo, hoy en día con las técnicas de presión sostenida, que son muy sencillas, con una aguja de 10, simplemente llenamos la arteria de aire y la sostenemos durante un tiempo, y el hecho de colocar una mezcla de nitrofusiato y heparina hace que no se suceda esta complicación. Esta es una foto intraoperatoria que llevamos a cabo el bypass término lateral a la carótida externa y término lateral a M2. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos los estudios hoy en día? Este es un estudio del 2019 y observamos los pacientes no con esos chalecos rígidos, con esa rigidez que tienen los estudios aleatorios, prospectivos, controlados, y tratamos de comparar las dos técnicas desde el punto de vista de la microcirugía por terapia, la microcirugía vascular versus la terapia endovascular. ¿Qué pasa cuando intentamos esa comparación? Vuelvo, insisto, no con esas técnicas rígidas y bioestadísticas que implican estudios aleatorios, controlados, prospectivos. Este es un estudio que se llevó a cabo en Europa, Estados Unidos y en Australia. Fue un estudio en 22 hospitales de tercer nivel. Inicialmente se incluyeron 7.658 pacientes. ¿Cuál fue la hipótesis inicial del estudio? Que desde el punto de vista clínico diario, la embolización está asociada con mejores resultados que la microcirugía. Entonces, inicialmente se incluyeron 7.658 pacientes, y como no cumplía la hipótesis, ellos decidieron de que probablemente esa hipótesis no se cumplió porque probablemente embolizaron pacientes mayores, en peor estado neurológico, en territorio posterior, de suerte que ellos decidieron completar el estudio con un estudio clínico. El estudio clínico se incluyeron 1.501 pacientes únicamente en 2 hospitales, y miremos los resultados. Entonces, este es el estudio administrativo. Desde el punto de vista de la microcirugía, la mortalidad de los 14 días fue del 6.4%, desde el punto de vista del endovascular, 8.2%. Entonces ellos se cuestionaron y dijeron, vamos a corregir todo eso, vamos a mirar el estado clínico de los pacientes, vamos a mirar qué territorio era, en qué estado neurológico estaban, y decidieron la observación en esos 2 hospitales, y encontraron que la mortalidad a los 14 días para el caso de la microcirugía fue 5.7% versus 9% para la terapia endovascular con coils. Entonces, aquí los resultados fueron diferentes. Esta es la tabla de inclusión y de tareas desde el punto de vista del grupo administrativo. Esta es la comparación en los 2 hospitales desde el punto de vista clínico. Observen que a través del tiempo, desde el 2007 al 2013, en que se llevó a cabo este estudio, hay una menor incidencia desde el punto de vista del tratamiento de los aneurismas por la microcirugía, o sea, se disminuyó el tratamiento de los pacientes operados y aumentó el tratamiento desde el punto de vista de la terapia endovascular. Esto muy relacionado con el informe de ELISAD que se llevó a cabo en el 2002. Este es el grupo de inclusión de acuerdo a la patología, el territorio anterior posterior en ambos grupos. Realmente hay equidistancia en ambos grupos
en este estudio clínico que se hizo. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Que no fue un estudio aleatorio, no fue un estudio controlado, fue un estudio retrospectivo, pero a pesar de todo, es muy improbable, de acuerdo al estudio clínico y al estudio y la suma del estudio administrativo, que los resultados de una alta fatalidad que existió desde el punto de vista de la terapia endovascular estén explicados por la selección de pacientes en pobre estado neurológico y en aneurismas gigantes de territorio posterior. Las conclusiones de este estudio es que desde el punto de vista clínico, la embolización después de hemorragia subaracnoidea está asociada con una mayor mortalidad a los 14 días en relación a la microcirugía, y esta técnica, la endovascular, no es superior a la microcirugía a los 90 días. Entonces, los resultados aquí son absolutamente diferentes y realmente eso nos hace pensar, esto no es mío, esto es una conclusión de ellos, que la microcirugía está viva, que está presente y que tiene que tener una aplicabilidad mundial, y que nosotros tenemos que entrenar a los doctores porque nuestros resultados, increíblemente, entre comillas, son mucho mejores. Quiero presentarles este otro estudio que me parece bastante interesante, es un metaanálisis que utilizó el método PRISMA, llevando a cabo investigaciones en Medline, en PubMed y en Embassy. Se estudiaron 25 artículos con 1.064 pacientes, y la importancia de este artículo es determinar las complicaciones que puede tener un tratamiento adicional. Vemos que desde el punto de vista de la microcirugía y la terapia endovascular, nosotros llevar a cabo un tratamiento adicional es supremamente extraño, para ellos es bastante frecuente. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes cuando se lleva a cabo un tratamiento adicional, un tratamiento de obliteración? Esta es la tabla de inclusión del estudio y miremos un poco los resultados. Entonces, pacientes embolizados y que requirieron un tratamiento adicional porque hubo compactación, porque hubo llenamiento, porque el tratamiento fue insuficientemente tratado desde el punto de vista endovascular, el aneurisma. Entonces, índices de oclusión después del tratamiento por embolización, desde el punto de vista de la microcirugía, 91.2%. O sea, el paciente se embolizó, se llama microcirugía para tratar de solucionar el problema. Índice de obliteración, 91.2%. Embolización después de embolización, 51.3%. Pipeline después de embolización, 72.1%. Embolización después de cirugía, 58.2%. Realmente, los mejores índices siempre de oclusión desde el punto de vista de la microcirugía, 91.2% para solucionar problemas de la terapia endovascular. ¿Qué pasó con la mortalidad? Entonces, desde el punto de vista de la cirugía después de la embolización, 5.6%. Embolización después de la embolización, 0.8%. Pipeline después de embolización, 2.2%. Cirugía después de cirugía, 5.9%. Embolización después de cirugía, 9.3%. Pipeline después de pipeline, 2%. Con todo esto me pareció que era muy elevados los índices de la mortalidad en microcirugía, y traté de investigar por qué la mortalidad en este estudio. Y encontré que en estos pacientes requirieron trapping, grafting, ligación o bypass, y fue necesario en el 0.9%, 2.7%, 1.8% y 2.1%. Eso nos hace pensar que retratar o tratar de nuevo pacientes embolizados naturalmente son pacientes más complicados, y naturalmente nosotros tenemos que tener mayor experiencia, mayor entrenamiento para asegurar que los pacientes tengan un mejor resultado. Otra explicación a la alta mortalidad en este estudio se debió a complicaciones no relacionadas con el procedimiento, principalmente con resangrados. Por último, quiero presentarles este artículo. Es un artículo que nos habla de la importancia de los remanentes de cuello. En este artículo no solo se utilizó embolización, sino también embolización asistida por stent. Fue un estudio retrospectivo, se estudiaron 1.292 aneurismas, de los cuales 626 aneurismas presentaban un llenamiento residual inmediatamente después del tratamiento. Es decir, el 47% de los aneurismas estaban insuficientemente tratados. De estos, 13 aneurismas sangraron, el 2.1%. Entonces, ¿cuál es el resultado de este estudio? Aneurismas incidentales que ellos embolizaron, las posibilidades de un tratamiento adicional, 0.6%. De los aneurismas que sangraron después del tratamiento por terapia endovascular, las posibilidades de resangrado aumentaron al 3.4%. Es supremamente elevado. Acordémonos que en el estudio internacional de aneurismas no rotos, 1998, fase prospectiva, aneurismas de 3 a 7 milímetros en territorio anterior, las posibilidades de sangrado son 0. Observen qué pasa después de que embolizamos o tratamos con stent asistido por COIS un paciente con aneurisma, 0.6% probabilidad de resangrado. Yo tengo muchos pensamientos con respecto a la terapia endovascular. ¿Será que trata aneurismas rotos y los convierte en aneurismas no rotos? Realmente, una vez que nosotros los tratamos o son tratados por ellos inicialmente,
El hecho que nosotros estamos tratando un aneurisma diferente, más complicado, requiere mayor técnica y mayor experiencia. Embolizar, reembolizar y seguir en la terapia endovascular teniendo los resultados en relación a los índices de obliteración, a necesidad de un tratamiento adicional, ¿realmente vale la pena o es mejor que los pacientes los clipemos inicialmente? No voy a hacer énfasis en eso. Yo creo que la terapia endovascular es una terapia absolutamente importante. Creo que es un error nuestro si nosotros somos enemigos de los terapeutas endovasculares. Creo que es una técnica bastante importante. Creo que tenemos que trabajar en grupo. Tenemos que entender que lo más importante es el paciente y tenemos que ofrecer lo mejor de las dos técnicas para estos pacientes. Paciente de 47 años, la paciente consulta por un cuadro de cefalea 48 horas antes del ingreso, severa, pierde la conciencia en la casa, vómito, recupera la conciencia, observen el tag inicial que dice una hemorragia sorrenidea a nivel de la región interhemisférica, algo en el sistema nervioso silviano del lado derecho. Un aneurisma de cuello bastante ancho, pero pequeño, localizado a nivel de la arteria comunicante anterior, y observen que ambas A2 salen del cuello del aneurisma. Estos son los estudios postoperatorios que evidencian exclusión completa del aneurisma. Este es el acto quirúrgico de esta paciente. Nosotros utilizamos la fluoresceína, nos encanta, pues la realidad es que es lo único que tenemos, no tenemos posibilidad de endocianina. Lo cierto es que la ampolla de fluoresceína vale 20.000 pesos, endocianina cuesta muchísimo más y realmente la importación, por lo menos para nosotros, no es sencilla. La fluoresceína tiene la desventaja de que persiste más de 30 minutos después de que la aplicamos, entonces tenemos que entender exactamente cuándo la debemos aplicar. Sin embargo, desde el punto de vista de la anatomía, desde el punto de vista de si nosotros obliteramos a ese paciente completamente, es bastante importante. Observen en este paciente, que es un paciente difícil desde el punto de vista de la terapia endovascular, no hubiera podido embolizar, se hubiera requerido probablemente un estén asistido, no sé hasta qué punto, probablemente no un director de flujo, pero sí por lo menos hubiera requerido un tratamiento adicional. Desde el punto de vista nuestro, esta es nuestra técnica, doctor. Y con esto colocamos o hacemos la angiografía con fluoresceína. Aquí ya hemos colocado una dosis de fluoresceína. Y observen que el domo está lleno, pero no hay comunicación con la arteria comunicante anterior. De suerte que consideramos que el aneurisma está completamente tratado. ¿Cómo expresar gratitud a una persona que cuando llegué al servicio me dijo, usted tiene que desaprender para aprender todo de nuevo? Y que realmente me di cuenta que desaprendiendo era la solución y era la ayuda que yo necesitaba en ese momento para tratar de entender la microcirugía de una manera diferente. ¿Cómo agradecer a esa persona que me hizo comprender que la microcirugía anatómica era el todo del punto de vista de la neurocirugía que nosotros practicamos diariamente? Tal vez la mejor manera no es solo con palabras, que de hecho lo he intentado con él, sino viviendo a través de su filosofía. Doctores, muchas gracias, muy amables por su atención y cualquier pregunta con mucho gusto.